Ya oramos, pero yo quiero orar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des sabiduría y revelación. Te pido, Señor, que puedas llegar al corazón de cada uno de nosotros, que todos tenemos el anhelo de entender, de comprender más lo que tú tienes para nuestras vidas y para las congregaciones donde estamos, Señor, en las ciudades donde estamos y en esta nación de Canadá, Señor. Gracias damos, Señor, y te pido que me uses, Señor, y que fluyas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puse ahí las iglesias que tenemos ahorita, son Toronto, Montreal, Mississauga y Vancouver. Aunque en Toronto, pues prácticamente ya estamos en la ciudad que se llama Vaughan, ¿verdad? Pero sigue siendo identificada como Toronto porque pues ahí es donde iniciamos en la ciudad de Toronto, de ahí empezamos a movernos hacia Mississauga y nos movimos por diferentes lados hasta llegar al lugar donde estamos, pero creo que Dios siempre tiene planes y tiene propósitos de movernos de un lado a otro para que nosotros intercedamos y podamos ver por qué Dios nos lleva por lugares, ¿verdad? A veces uno puede pensar de que el local o esto, lo otro, no, pero acuérdense que a Dios no se le escapa nada. Dios, si nosotros estamos en sus planes, Él tiene que mover las piezas como Él quiere, ¿verdad? Así como nos ha movido a nosotros, Él sabe por qué nos mueve, ¿verdad? Por qué se llevó a Toño a Vancouver. Si no se lo hubiera llevado a Él, no hubiera la bendición que hay por allá. Pero todo esto viene en base, ¿por qué, verdad? ¿Por qué estamos aquí en Canadá? ¿Y para qué estamos? Yo digo, y puse ahí una introducción de un sueño muy significativo, una palabra que fue muy profética para nuestra vida con Arlina. Desde luego que hay algo mucho más, ¿verdad? Pero esto es lo que más me impacta, y es que nosotros venimos a esta nación por que el Señor nos trajo, definitivamente. Él es que nos trajo a este lugar y nos mostró de que aquí había una mujer que había sido luchadora y que ya no es. Y esa mujer es la iglesia. Ese es, ustedes lo van a ver mañana, van a darse cuenta, en la plática que tengan mañana se van a dar cuenta. ¿Por qué digo que es la iglesia? Porque la iglesia se ha adormecido. La iglesia necesita más activar. Cuando me refiero de iglesia no me refiero a verbo en sí, sino que me refiero a la iglesia de Canadá. Hay un artículo que salió hace poquito y se los envié a algunos hermanos, donde dice que son 9,000 iglesias las que van a cerrar en los próximos años. Y sobre todo aquí en Montreal se están convirtiendo en museos, ya desde hace rato son museos, ¿verdad? Como la que se acaba de quemar, ¿verdad? Entonces son museos y las están vendiendo, así que pónganse las pilas, de repente les regalan uno de esos edificios porque están vacíos, tanto las iglesias protestantes como las iglesias católicas, porque dice que el cristianismo ha disminuido, ya ha bajado bastante en los últimos 5 o 10 años, entonces va dándose cuenta de que la gente no quiere escuchar de Dios y lo vamos viendo, pero a nosotros Dios nos ha llamado a interceder y darnos cuenta que hay 5 espíritus que pues tienen mucha influencia y posiblemente hay más, ¿verdad? No, sin el posible, hay más espíritus que estorban que nosotros prediquemos el evangelio, que nos ponen con problemas, nos sacan del camino. Acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Camino, verdad y vida. Satanás trata de sacarnos del camino. ¿Y cómo? Por medio de mentiras. Por medio de mentiras nos saca del camino y entonces media nos sacó del camino, nos eliminó. Entonces si nosotros perdemos la visión, Satanás ya logró su objetivo, y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Las mentiras que hay a través de todo, las atracciones, las distracciones y todo lo que hay en todo este contorno nos saca del camino y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿y cómo nos saca? Repito, ¿verdad? Mintiéndonos, porque Él quiere que no creamos a la verdad.
Entonces nos tiene que mentir, nos tiene que seducir, nos tiene que engañar. Y media vez nos engañó, nos sacó del camino. Y entonces eliminados. Entonces, por eso es que uno tiene que tener claro el propósito, la visión por la cual uno está en el Señor. 1, 2, ¿por qué estamos en la ciudad que estamos? ¿Por qué estamos en la iglesia o en el ministerio donde estamos? Porque si vemos todo en sí, la iglesia tiene un mismo propósito, tiene una misma visión, deberíamos de tener lo mismo, ¿verdad? Pero, pues por una u otra razón siempre pues hay problemas. Claro que eso sirve para formar el carácter de Cristo. Pero aquí les menciono de 5 espíritus, que es el espíritu de rebeldía, el de celo, el de esclavitud, el de religiosidad, y está el de perversión. ¿Verdad que no está subrayado? Pero ahí está, no sé si está subrayado, pero está arribita de esclavitud, religión y religiosidad, dice perversión. Esos 5 espíritus son los que el Señor nos mostró y que nosotros debemos de pelear contra ellos. Y si nos analizamos, leyendo lo que dice en Primera de Reyes y lo que habla en Primera de Reyes capítulo 16 del 30 al 33 y Primera de Reyes 21 del 25 al 26, vemos que nos habla del rey Acab, que dice que fue un rey más rebelde que todos los anteriores. Y tan rebelde fue que se casó con una mujer que era una sacerdotisa de Baal y de Acera. Y entonces ella, siendo sacerdotisa, que no era ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel, sacó del camino a Acab, porque Acab era un hombre rebelde. Entonces, toda persona rebelde, toda persona que no quiere someterse a Dios, es sacada del camino, porque fácil, Satanás la saca. Entonces, eso es lo que hizo Acab, se rebeló, se casó con esta mujer, y esta mujer trajo perversión, porque el culto a Baal y a Acera eran orgías, era perversión, que de hecho todavía se escucha de eso. Las iglesias satánicas es lo que hacen. Entonces, si trajo perversión moral, pero también trajo perversión del evangelio, en sí no del evangelio, porque no trajo perversión de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, al tener esa perversión, volvió esclavo al pueblo, porque lo metió dentro de una esclavitud y el pueblo se volvió religioso. Entonces, ese es el problema que hay. La iglesia se ha convertido muy religiosa y no se da cuenta de que es un gobierno demoníaco lo que lo ha convertido en religiosidad. Y entonces la gente cree que está haciendo bien, pero en realidad es una religiosidad. Es una forma donde ya, digamos, hay rituales y hay cosas, normas y esto y lo otro, y han dejado la relación espiritual, han dejado la práctica en sí de esa relación espiritual. Entonces, por eso, ese es para qué, porque Dios nos dijo, vayan allá y oren por una mujer que fue luchadora y ya no lo es. Entonces, no solo es una visión de Arlina y mía y de mis hijos, no, es una visión que Dios le dio a este ministerio, ¿verdad? Aquí en Canadá. La visión, digamos, la revelación que Dios le pudo haber dado a la iglesia de Miami, a la iglesia de Ecuador, etcétera, puede ser diferente de acuerdo a lo que hay, pero siempre hay una batalla espiritual que todos tenemos que entenderla y tenemos que confrontarla para que el reino de Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces, yo sé que aquí en Montreal es difícil, hermanos, es muy difícil. Si Toronto es difícil, si decimos que Miami es difícil, si decimos que Los Ángeles es difícil, cada ciudad es difícil, pero esta es muy difícil. Si yo comparo acá con Vancouver y comparo con Toronto y con Mississauga, yo le digo que de las 4 esta ha sido la más difícil, porque hay una influencia de rebeldía por la ascendencia francesa, porque ellos le dieron mucho culto a la razón. Entonces la razón es donde el hombre entró en razonar todo, y todo lo razonaba, y eso fue, ¿cómo se llama? Fue la Revolución Francesa,
y entonces ahí empezó todo el debacle en toda la humanidad, en dar, ¿cómo se llama? Y se levantaron grandes pensadores, pero en contra, ateos, o sea, grandes pensadores en contra de Dios, diciendo un montón de barbaridades, y que hasta la fecha, todavía se siguen esos pensamientos, ¿verdad? Y la gente los tiene muy metidos. Y a veces uno no se da cuenta, pero hay influencias externas que nosotros no nos damos, no lo percibimos. Por eso nuestra relación con el Señor debe ser muy, muy profunda. El primer punto que yo les toco acá es: Dios habla con Moisés. Y vamos a leer Éxodo 3 del 7 al 10, pueden seguir ahí en la página. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo quiero sobresaltar esas palabras que están ahí, como he venido delante de ti, he visto la opresión, el clamor, ¿verdad? Ven por tanto y ahora te enviaré para que saques, ¿verdad? Entonces dice: Jehová le habla a Moisés que él ha visto, ha oído, ha conocido, ha descendido para liberarlos y sacarlos de esa cautividad. Pero lo interesante es que él dice que Moisés, ¿verdad? Que a Moisés que lo enviará. De igual manera el Señor sabe que su pueblo está oprimido, que clama, él conoce sus angustias y nos ha enviado a nosotros para liberarlos. Entonces se da cuenta por qué hay una iglesia Verbo en Montreal. ¿Por qué lo hay en Mississauga? ¿Por qué lo hay en Toronto? ¿Por qué lo hay en Vancouver? Porque hay gente que clama, hay gente que ha estado clamando, hay gente que sigue pidiéndole al Señor por la manifestación de Él. Como por ejemplo ahorita vemos este país de Venezuela. Podemos ver las situaciones problemáticas de toda esa gente que está tratando de emigrar a Estados Unidos. Esa gente ha estado clamando y clama todavía. Entonces Dios escucha el clamor de aquella gente que no tiene para comer, aquella gente que está sufriendo. Dios está escuchando el clamor, pero esa gente no sabe cómo encontrar la paz, no sabe cómo encontrar esa paz espiritual y necesita de todos nosotros poder darles esa claridad. Entonces Dios ha escuchado ese clamor y dice: bueno, yo he escuchado el clamor, he descendido, quiero liberarlos, pero no voy a ir yo, los voy a enviar a ustedes. Entonces, ahí uno puede darse cuenta: por eso estoy en Montreal. No para pelearnos entre nosotros. Por eso estoy en Vancouver, por eso estoy en Mississauga, por eso estamos en Toronto, por eso estamos en Canadá. Porque no solo son esas 4 ciudades, sino que son montones de ciudades, montones de pueblos, montones de aldeas, montones de gente. 40 millones en Canadá. Y nosotros no llegamos ni a 300 gentes o 400 gentes, o entre las 4 iglesias, quizá 300 y pico, ¿eh? Entonces, no es nada. ¿Qué es eso? Es el 0. Saber cuánto por ciento de los 40 millones, si fuéramos 400. Pero si nosotros agarráramos el plan y ver que de una u otra forma debemos compartirle a alguien, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todos lados, ver cómo captamos a esas personas en el sentido, no para la iglesia, pero sí para Cristo. Que haya un clamor en nosotros que diga: Señor, te pedimos por millares y millares de almas para Cristo, ¿verdad? Que en esta ciudad sea salva, que esta ciudad sea redarguida por tu Espíritu, Señor. Trae tus ovejas del norte, del sur, del este y del oeste. Llámalas por su nombre, ellos conocen tu voz. Y entonces van a ver cómo se acerca, pero tiene que haber ese clamor, ese deseo. Porque Dios dice: hay gente que clama, pero ustedes
¿verdad? Nos confronta a nosotros, nos confronta, a mí me confronta. Y este es un mensaje que yo doy en el curso de evangelismo. Entonces vemos que el Señor pues escuchó, vio, dice, vio, ¿verdad? Escuchó y descendió. Dijo, no, yo no voy a dejar que mi pueblo siga sufriendo. No voy a dejar. Entonces, Moisés, yo quiero que tú lo hagas. Te voy a enviar a que pelees contra Satanás, a que pelees contra Faraón, una representación de Satanás. Entonces a nosotros nos dice, bueno, los voy a enviar a ustedes para que peleen contra esos 5 espíritus. ¿Verdad? Tienen que pelear contra los celos, que es la Jezabel, la sacerdotisa, esa mujer adivina, ¿verdad? Bruja. Y esa mujer que se agarró al rey de Israel, o esa mujer o esa persona que se agarró a la iglesia y la pervirtió y la convirtió en religiosa. Yo quiero que vayan ustedes y animen a la iglesia, que intercedan, que hagan que la iglesia se levante. Si no en sí la iglesia tal, no, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, que se levanten mis hijos, ¿verdad? Y que puedan dar ese mensaje. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. ¿Se da cuenta? Ahí nos lo dice. Nos está diciendo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti, sobre mí, sobre Vancouver, sobre Montreal, sobre Mississauga, sobre Toronto. Ahí está. Entonces, si ustedes lo saben y lo sabemos y lo recibimos, pues tenemos que actuar. Isaías 35:4 dice, decidan los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sórdidos se abrirán. Entonces el cojo saltará, como un ciervo cantará a la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad. ¿Se da cuenta? Dice, decidan los de corazón apocado, ¿verdad? Todos esos hermanos que están, viene el momento, levántate, despierta. Hermanos, sé que uno dice, bueno, son 20 años, 30 años y no vemos resultados, vemos que gente viene y gente se va. Sí, pero nosotros no debemos de cansarnos de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. ¿Verdad? No, aunque sean 5 o 10, pero esos 5 deben de recibir el mensaje de salvación para que ellos vayan y lo lleven a otros lugares o como sea. Nosotros no es tener la iglesia de 10,000, 20,000, 100,000 o de miles, ¿verdad? No, nosotros lo que queremos es cumplir el plan de Dios en discipular para que haya multiplicación. Claro que Dios vendrá y podrá multiplicarnos y hacer crecer la iglesia, pero fuera de esa, digamos, en el sentido de que de ver eso como mi meta, debería de ser mi meta es glorificar a Dios, y eso lo vamos a ver. Y ahí hay otros versículos, pero me gusta Mateo 10, 5, 8, porque va muy de acuerdo con lo que acabo de leer de Isaías. Ahí está en amarillo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Eso tiene que ser nosotros, predicar el evangelio. Las señales nos van a seguir. Vamos a ver gente sana. Vamos a ver gente ser liberada, pero debemos de predicar el evangelio, ¿verdad? Debemos de predicarlo. Y entonces vamos a ver que las señales nos siguen. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí están los versículos, ¿verdad? Ahora quiero tocarles el segundo punto, que es propósito, visión y misión. Propósito. Todo
Lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Juan 14:13, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el propósito de todo, hermanos, es darle la gloria a Dios. Esta iglesia está, y cada una de las iglesias de Verbo en Canadá están, no porque don fulano, don sutano, don no sé qué, no sé cuántos se esforzaron y todo, no, porque fueron capaces, porque no, nada de eso, sino que es por nada más un propósito, y es darle gloria a Dios. No son nuestros esfuerzos. Acuérdense que Dios da el poder, dice, para hacer las riquezas. Nabucodonosor se echó la gloria a él de que él había edificado la gran Babilonia y tuvo problemas, ¿verdad? Tuvo que pasar un buen tiempo comiendo monte y sin bañarse y sin nada, ahí hasta que pudo reconocer que todo era por gracia de Dios. Entonces, si nosotros vemos que todo lo que hagamos, si yo predico, si yo canto, si yo evangelizo, si yo hago, no es porque el propósito es que nuestra iglesia sea la más famosa, sea la mejor de la ciudad, no. El propósito es darle gloria a Dios. Si yo predico es por la gracia de Dios y es para darle gloria a Dios. Amén. Y no solo porque predique, porque cante, porque trabaje en escuela dominical, lo que sea, no. En mi vida particular, todo lo que yo haga es para darle gloria a Dios. Entonces, esa es parte del problema que vemos, que muchos dicen, bueno, el propósito es que vamos a convertir todo Toronto, todo Montreal, todo Canadá para Cristo. Sí, eso puede llegarse, pero se puede llegar, pero quien dio el poder, quien dio la gracia, quien dio el favor y quien hizo todo fue Dios, porque es el Espíritu Santo el que redarguye a las personas de pecado, ¿verdad? Es Él el que viene y nos redarguye. Por más que yo venga y le deje el mensaje bien visto y diga uno, hoy el Señor me usó, es claro que te usó, pero dale la gloria a Dios, porque Él fue el que te usó. ¿Verdad? No es por el mucho conocimiento. Entonces todos lo podemos entender. Hay un versículo ahí, vamos a leer Lucas 5, 25 y 26, dice 5, 25, 26, el primero, la sanidad de un paralítico, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decía, hoy hemos visto maravillas. Entonces ahí tengo subrayado que glorificaban a Dios, le daban la gloria a Dios, ¿verdad? No es... yo pienso que muchos de los hermanos que tienen los dones muy manifestados, en un momento creo que a ellos se les olvida que es el Espíritu Santo el que lo está sanando, que es el Espíritu Santo el que está redarguyendo, que es el Espíritu Santo que le ha dado la gracia para levantar lo que ha levantado, es el Espíritu Santo que lo ha hecho. Pero a veces yo pienso que entra cabalmente la mentira de Satanás para sacarlos del camino, para confundirles, para tergiversar la verdad, ¿verdad? Entonces viene y les dice, tu mucho ayuno, tu mucha oración, tu mucha dedicación, tu mucha santidad, tu mucho esto, y entonces dice, sí, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno va y escucha, hermano, ¿qué hizo usted para crecer? Pues mire, yo uso el método tal, uso aquí, uso allá, esto y esto y esto y esto. Qué bien, ¿verdad? Y uno dice, bueno, voy a copiarlo, y resulta que no funcionó. Y el otro ya no le da la gloria a Dios y uno también quiere el método de aquel. Pero uno debe decir, Señor, ¿cuál es lo que tú quieres dar? ¿Cómo debe ser? Señor. Tú conoces los corazones y conoces la ciudad. Entonces el propósito, resumiéndolo, el propósito es darle gloria a Dios en todo. El día que nosotros veamos que esto sea mayor, sea más grande, la gloria sea para Él, ¿verdad? La gloria sea para Él. Tú lo hiciste, Señor, tú nos diste. Entonces, ahí es cuando uno entiende y dice, ¿por qué estoy en esta ciudad? Para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. Sea la iglesia grande, sea pequeña, sea mediana, sea como sea, yo tengo que darle gloria a Dios. La visión, acuérdense que es, por eso pongo esos puntos, ¿verdad? Que él mencionaba lo de Moisés. Él vio.
Él escuchó y él dijo, he escuchado el clamor y he descendido. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, porque Él redarguye, Él sabe, y entonces nos ha enviado entonces para hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Dice en Hechos 18, 9 y 10, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A mí me impacta mucho ese versículo. Claro que uno puede leer el contexto, pero me impacta cuando dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí le está hablando, creo que a Pedro, o no me recuerdo, o a Pablo, ¿verdad? Le dicen, no te preocupes, tú habla, ¿verdad? No te va a pasar nada, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Entonces uno dice, Señor, aquí tienes mucho pueblo. Por eso es que hay muchas iglesias. Lamentablemente no debería ser así, ¿verdad? Pero de una u otra forma uno dice, bueno, todos están predicando. De una forma, ya que no podemos nosotros solos, pues entre más iglesias haya, pues más podemos predicar el evangelio, ¿verdad? Porque debería ser así, ya que una sola no puede, pues deberíamos hacerlo todos, pero no competir. Yo lo hago mejor porque uso el método de no sé quién, yo uso no, vamos a usar lo que el Espíritu de Dios nos dice, ¿verdad? Desde luego que hay métodos buenos, ¿verdad? Hay métodos buenos. Hay formas muy eficientes, muy buenas, y Dios en un momento nos puede decir, usa este método, usa lo otro, porque Él es el que nos lo muestra, ¿verdad? Uno puede discernir cuál es bueno, cuál no es bueno, qué se ajusta a nuestra cosmovisión, como por decirlo así, ¿verdad? Al contorno donde yo estoy viviendo de la ciudad. Y ahí voy dando algunos versículos. Nuevamente repito ahí Mateo 5 del 8 al 9, ¿verdad? Del 5 al 8, perdón, 10, 5 al 8. Y está en amarillo, donde dice nuevamente sanar a enfermos y todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, hay que predicar el evangelio, hay que sanar a los enfermos y hay que echar fuera demonios. Hermanos, hay que echar fuera demonios, hay que sanar enfermos, hay que predicar el evangelio, hay que predicarlo. Ahí lo pongo al final de la página 4, dice, cuando Jesús mandó a sus 12 discípulos, les dio autoridad y les mandó predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. El predicar que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? No es establecer el reino de Dios. No, nosotros no lo podemos establecer. Jesús va a venir y Él acercó el reino, nos lo dio a conocer. Nosotros tenemos que decirle, el rey va a venir y el rey va a gobernar. Y el rey quiere que tú aprendas las leyes y que aprendas a vivir con las leyes del reino. Pero Él va a venir y va a reinar. Y entonces Él va a establecer su reino. Vendrá la nueva Jerusalén, vendrá todo lo que es, como dice, ¿verdad? Así lo creo yo. Pero Él es quien lo establece. No somos nosotros los que tenemos que establecer el reino y decir, voy a tomar el poder de la nación y voy hasta hacer que toda esta nación se convierta a Cristo, porque yo ahora soy el primer ministro o soy el premier. No, acuérdense que aunque sea el premier, tiene un senado, tiene un parlamento, tiene diputados, tiene senadores, como que sea, ¿verdad? De que ellos le van a impedir de que las leyes de Dios se establezcan. Cuando una nación de veras cambie, es cuando todas apliquen las leyes de Dios. Pero dice que mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces lo que hay es que Satanás es el que gobierna este mundo. Entonces nosotros tenemos que sacar a la gente de esa oscuridad y traerlas a la luz. Ahí está la comisión de los 72 y la comisión entregada a nosotros. Entonces en Mateo 28, 19 al 20 dice, los discípulos reciben el mandato dado por Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él les ha enseñado a ustedes. Fíjense, Jesús dice, todo lo que yo les he enseñado, enséñenlo ustedes. Y por eso es que dice que el Espíritu Santo traerá memoria.
Y el Espíritu Santo que dice que hablará no de sí mismo, sino que de Jesús y lo exaltará. Porque todo lo que Jesús dijo, ¿quién es el que nos lo recuerda? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde luego que está escrito. Pero eso es lo que nos está dando a entender. Ellos tenían que enseñar lo que aprendieron. Entonces nosotros lo hemos aprendido. Por eso es que, miren hermanos, hay que leer las Escrituras. Porque Dios quiere que revelarnos, sacarnos de ahí y darnos la revelación. Pero si nosotros no leemos, no vamos a obtener una revelación. Y ahora pasemos a la misión. Dice, y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y ahí están otras escrituras. Pero vemos que Dios nos ha dado un propósito, una visión y una misión. Así como le dijo a Moisés, yo quiero que lleves a mi pueblo a un lugar que emana leche y miel, a la tierra donde está el Eteo, el Fereceo, el Cananeo y todo ese montón de gente, un pueblo que aborrecía, pues eran idólatras y vivían en una tremenda perversión, y Dios les dijo, esa gente la voy a sacar de ahí, porque ellos no me buscan, no me adoran, y ustedes son los que yo quiero que den a conocer mi nombre. Entonces sabemos que Dios dijo, bueno, al pueblo de Israel ahora no, ahora le voy a dar a la iglesia, ¿verdad? Y nos dio la tarea a nosotros. Entonces dice, si fuera, dice, como dijera, pues ahora nos trajo a Montreal, nos llevó a Toronto, nos trajo a Canadá, pongámoslo así mejor, nos trajo a Canadá, para sacar a la gente de la cautividad y llevarla y mostrarle, miren, tienen que estar bajo las normas y reglas del reino de Dios. No, sálganse del gobierno de las tinieblas. Salgan de ese gobierno manejado por el celo, por la rebeldía, por la perversión, la religiosidad, por la esclavitud, por los temores, por las ansiedades, angustias, todo ese montón de cosas. ¿Quieren vivir así? No. Miren hermanos, la vida de nosotros, yo digo, escuchaba una vez a Luis Palau y decía, ¿y tú qué piensas de la doctrina de la prosperidad? Le hicieron esa pregunta a él. Pues yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la prosperidad, dice, porque eso es hay un sesgo, dice, haciéndole énfasis mucho a la prosperidad y como que se vuelve una idolatría. Pero sí creo, dice, que un cristiano obediente va a prosperar. Va a prosperar. ¿Por qué? Porque es obediente. Si no, leamos Deuteronomio 10:12. Dice, esto pide Dios de ti, ¿verdad? Que andes en sus leyes, que guardes sus mandamientos, que seas temeroso de Dios, que le obedezcas, ¿verdad? Entonces, si haces todo eso, dice, Él te prosperará en todo. Entonces, si nosotros estamos bajo esa obediencia, pues Dios nos bendice. Te bendice porque claro que Dios va conformando nuestro corazón tratando con nosotros, pero va conformándonos al carácter de Cristo. Y entonces, como dice también, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Mientras más palabra de Dios haya en nosotros, ¿verdad? Entonces más nosotros, y no solo que haya, sino que la hagamos, entonces va a venir un cambio. Entonces él decía eso, y claro, es lo que nosotros compartimos, ¿verdad? Es lo que yo digo, sí, así es, ¿verdad? No es predicar, hay que tener dinero porque todos los hijos de Dios tienen dinero. Entonces hay muchos que están en pecado, pero quieren el montón de dinero y quieren toda la prosperidad, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren seguir viviendo en su pecado. Entonces no se puede. Tenemos que obedecer a Dios. Así que mis hermanos, este es lo que yo quería que ustedes vean, que hay un plan de Dios, hay el por qué estamos en Canadá. No solo un grupito, no, todos
todos, qué bonito sería que cada uno de nosotros pudiera estar al frente de una iglesia. Algunos hermanos han estado con nosotros, no entendieron el llamado y se fueron. Quizá no supieron esperar, quizá no eran parte de este grupo, lo que sea, ¿verdad? Pero nosotros veámoslo, tenemos un llamado de Dios. Tenemos un llamado de Dios a llevar ese evangelio de poder, ese evangelio de mucho poder a esta nación, ¿verdad? Aunque sea mucha la gente que hay, ¿verdad? Menos mal que son 40 millones. ¿Qué tal si fueran los 1.400 millones de chinos? ¡Hala! No hemos hecho nada, ni con 40 millones no hemos hecho mucho, nada. Con 1.300 millones, ¿cómo van a hacer? ¿Verdad? O sea, Dios dice, si no pueden con 40, ¿cómo me los voy a llevar a la China, va? A predicar. O sea, lo que quiero decirle es sembrar en sus corazones lo que Dios de veras quiere que nosotros hagamos. Hay un gran pueblo clamando aquí. ¿Cuántos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, clamando por venir a esta nación, clamando por poder tener residencia, tener esto y lo otro? Vinieron ya, sus hijos nacieron acá, no supieron los problemas que pasaron los padres para venir acá y los hijos nacieron acá, como los hijos de Byron, de Toño, los tuyos también y no sé quiénes más, pero ellos no saben todas las vicisitudes y problemas que los padres pasaron para esto. Pero, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito. No lo perdamos, no lo perdamos. Los jóvenes tienen algo tan precioso, que son jóvenes y tienen mucho por qué hacer. Nosotros ya vamos terminando, pero hay otros que están empezando y tenemos que agarrarlo, ¿verdad? Tenemos que agarrarlo. Así que quiero orar, hermanos, quiero orar. Cierren un momento sus ojos, suba sus manos al cielo. Como usted sienta, si quiere cerrarlo, si no, no importa, pero lo que me importaría y quisiera exhortarlo es que abra su corazón al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia aquí en Canadá, Señor. Gracias, Señor, porque tú has confiado en nosotros, nos has tenido por fiel para tenernos aquí en Canadá, Señor. En Vancouver, en Montreal, en Mississauga, en Toronto, Señor. Y nos has dado un grupo de hermanos, Señor, para que nosotros los discipulemos. Señor, que nosotros podamos seguir llevando tu mensaje y tu palabra. Y yo te pido que fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor. Que nos llenes con tu Espíritu, Señor. Que la mejor estrategia que nosotros podemos tener, Señor, es ser llenos de tu Espíritu. Porque mientras más tengamos de ti, Señor, menos hay de nosotros. Y entonces podemos hacer todo lo que tú quieres, porque escucharemos tu voz y podemos caminar conforme a tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús yo quito toda mentira, todo engaño que pueda haber en nuestras vidas y que nos quiera sacar del camino, que nos quiera sacar de Jesús, porque muchos no quieren escuchar a Jesús, muchos aborrecen a Jesús y no se dan cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso no tienen vida, por eso no están en el camino, porque han creído a la mentira. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por confiar en nosotros. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Así que, gracias. Ahí tienen ustedes el folletito, ¿verdad? Para que ustedes lo fomenten, lo estudien. Y mañana los hermanos que vengan, pues le pueden facilitar ese folleto. Ahí tengo otros del mismo tema, ¿va? Porque pensando que iban a venir más, pero mañana puede ser que vengan. Ya saben que ahí va a estar la plática. Y lo otro es que hay en inglés hay unos 5, porque vienen algunas personas de habla inglés y francés no.
No sé si mi secretario me lo tradujo bien. Mi secretario es Google Translator. Pero ahí le metimos todo a ver si funcionó. Bueno, bendiciones, pues, hermanos. Ay, sí. Bueno, hermanos, para recordarles que entonces por el día de hoy vamos a terminar la jornada invitándolos a tomar un cafecito atrás para que nos relajemos un poquito antes de irnos a descansar y prepararnos mañana a recibir lo que el Señor tiene para cada uno, empezando a las 8 de la mañana la reunión de ancianos. Y ya pues con el desarrollo de la jornada, con las diferentes reuniones que tenemos a las 9:20, a las 10:45 y luego ya en la noche. Entonces, para ir a descansarnos, para prepararnos para una gran jornada de mañana. Entonces, que pasen una buena noche, los esperamos mañana y pues todos sean bendecidos, tengan una buena noche. Gracias.